¿Qué tal, gente? No S9 olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas, el link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Volumen 3. Capítulo 1. Sentada en la cama, saqué un conjunto que había guardado apresuradamente el día anterior. Era ropa de muy buena calidad y de un tipo que ya no se encuentra fácilmente en este mundo. Un brazo me rodeó los hombros y pude oler el dulce aroma de la mujer que estaba detrás de mí. Catarina, exhalé, girándome para mirarla. Ella se inclinó y me besó suavemente en los labios, sus ojos llenos de seriedad y concentración como siempre. Ahora soy tuya. Te he dado un pedazo de mí y ahora tienes que asumir la responsabilidad. Como para traicionar ese exterior seguro y duro, sus mejillas se sonrojaron y bajó la mirada. Lo tenía planeado de todas formas, respondí, extendiendo la mano y tocando su mejilla. Yo era un chico de 17 años, mientras que Catarina era un par de años mayor. En mi mundo, ella habría sido una chica universitaria. Basta con decir que la noche anterior había sido intensa y mi mente todavía estaba mareada por la incredulidad sobre lo que había sucedido. Pensé que también había hecho un buen trabajo para ser mi primera vez. Pude aguantar unos buenos 10 minutos. En parte, eso se debió a que no estaba completamente curado y todavía estaba lleno de dolores. Mientras me ponía los calcetines, Catarina se acercó a ayudarme a ponerme la chaqueta deportiva. Quería presentarme con estilo. Giré la cabeza y la besé una vez más. El beso empezó a hacerse más intenso y tal vez se hubiera convertido en algo más, pero un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Maestro, ya es hora, se escuchó una voz. En un momento respondí. Miré hacia la puerta y me mordí el labio. Catarina pareció notar el conflicto en mi rostro. ¿A ti también te gusta Kiera, no? Mis ojos se abrieron y de inmediato traté de protestar, pero Catarina me miró y todas mis excusas se desvanecieron al instante. Lo lamento. No deberías, se rió entre dientes. Parte de la razón por la que me moví así es que temía que Kiera te atrapara primero si yo no tomaba la iniciativa. Eso es. Este es un mundo duro e implacable. Mi madre me enseñó que si encuentras a un hombre capaz de cuidar de ti, debes entregarte a él por completo. Después de que me salvaste, me di cuenta de que tú eres ese hombre para mí. Así que soy tuya y me entrego a ti con la esperanza de que tú también sigas cuidándome. Te necesito. Tomé su mano sobre mi hombro. Me alegra oír eso, sonrió. Sin embargo, no tortures a Kiera y la dejes en suspenso. Asentí. Le haré saber que estoy contigo. Bien, asintió ella. Hazle saber eso antes de llevarla a la cama. Lo haré. Espera, ¿qué? Me giré hacia Catarina, que todavía tenía una mirada tranquila en su rostro. ¿Quieres que tenga sexo con ella? Catarina me miró con expresión divertida. ¿No ibas a hacerlo? Me lo preguntó de una manera tan natural que me resultó difícil responder. Quiero decir, no estoy segura, pero... Ella se rió de nuevo. Si tienes los recursos para cuidar de muchas mujeres, ¿por qué no deberías tener muchas más? Este es un mundo así también. ¿No estás celoso? Pregunté vacilante. Si no me prestas atención, podría ponerme celosa, respondió. Escuché que antes de la caída, los hombres y las mujeres solían tener relaciones monógamas. Es sorprendente cómo vivía la gente. La supervivencia del más apto. ¿Debería el hombre más apto ser capaz de transmitir su descendencia a la siguiente generación? No estoy en forma, respondí. Simplemente tengo recursos. Los recursos son suficientes para hacer poderoso a cualquiera, convino ella. Sin embargo, también eres el mismo hombre que me salvó la vida 2 veces. Te enfrentaste a un clan de bandidos y al sindicato, solo. Te has ganado la capacidad de tomar lo que quieres. Estoy segura de que si te acercaras a Jerry, ella tampoco te diría que no. Estoy segura de que la chica Feater no dudaría, ¿y Raven? ¿Qué pasa con Raven? Fruncí el ceño. Ella tosió. Nada. Aunque dijo eso, su expresión se tornó ligeramente incómoda por un momento. Estaba a punto de preguntarle más, pero se oyeron golpes más fuertes en la puerta. Oye. Se están reuniendo afuera. Levántate del sillón. Gritó una voz más baja que la de Kiera. Me levanté y agarré la puerta, abriéndola. Raven, que todavía tenía el puño en la puerta, se tambaleó un poco cuando la abrí. Sus ojos se posaron en mí primero y luego se abrieron. Me miró de arriba a abajo, con la boca ligeramente abierta.
Luego, sus ojos se posaron en Katarina, que todavía estaba acostada en mi cama, con una sábana envuelta alrededor de su cuerpo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Ustedes tienen este tipo de relación? Preguntó. No quería que Kira se enterara de esta manera, pero no me importaba tanto si Raven lo hacía. Me sorprendió un poco lo enojado que parecía. Parecía no llevarse bien con Katarina. Se comportaron como perros y gatos en el momento en que la vio. Fui a verlo anoche para mostrarle mi agradecimiento, respondió Katarina, pareciendo más divertida que molesta por Raven. Por supuesto que lo hiciste, respondió Raven. Antes de que pudiera decir más, salí y cerré la puerta. El evento que se avecinaba era entre los asaltantes y yo. Una colona bonita como Katarina no ayudaría en esa situación, por eso no iba a venir. Mi respaldo serían los cuervos de fuego. Bueno, solo iba a decir lo que tenía que decir, así que no era como si fuera a necesitar refuerzos. Si las cosas se ponían difíciles, siempre podría huir de este mundo de todos modos. ¿No te gusta Katarina? Pregunté. ¿Es una coloncia? ¿Por qué debería hacerlo? Resopló Raven. Ha tenido una cuchara de plata en la boca desde que nació, pero lo dejó todo para vivir aquí. Es una tonta. Solo respeto a las personas que crecieron luchando. Podrías decir lo mismo de mí, respondí. Se puso rígido. Eres diferente, además, eres el jefe, ¿verdad? Me encogí de hombros y comencé a caminar junto a Raven. Me sentí un poco aliviado al llegar al fondo de las cosas. No era tan complicado. Raven era una asaltante que había crecido desde abajo, mientras que Katarina era una coloncia. Eran diametralmente opuestas. Por eso había un extraño conflicto entre ellas. Lo siento. Intentaré no alardear de ello en tu cara en el futuro. No es asunto mío con quién te acuestas, respondió con rigidez. Supongo, respondí, y luego pensé en lo que Katarina había dicho antes. Solo pregunto, pero, ¿te sentirías cómodo en una relación, con dos chicas? Raven se saltó un paso. Lo siento, ¿qué? Es solo que, algo que dijo Katarina. Me dijo que podía tener otras mujeres, así que... Eso es, debería pensarlo. Raven me lanzó una mirada extraña. Es que, eres un chico como yo, así que me preguntaba si era normal que los chicos tuvieran dos mujeres. Tú tenías a Paine, lo siento. Noté que Raven había dejado de caminar y yo había dado unos pasos más allá de él. Me volví para mirarlo. Tenía una expresión de estupor en el rostro. Después de un momento, sacudió la cabeza. Lo entiendo ahora. Pensé que sentía algo por Paine, pero nunca se lo confesé. Resultó que solo me estaba utilizando. Theater es bastante promiscua, por lo que ha estado con múltiples parejas. No me refiero a eso. Me refiero a algo así como, exclusivamente. Ya sabes, como un harén. Aren miró hacia otro lado, incómodo. Probablemente no sea el tipo, indicado, con quien hablar de eso. ¿Hay alguna chica en particular que te interese? Bueno, ahí está Kiera. Kiera, cierto, pero es como una esclava, así que no cuenta. Esa última parte parecía casi murmurarla para sí mismo. ¿Por qué me preguntas a mí? Solo soy un bandido. Lo siento. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero siempre has sido accesible. Pensé que, tal vez, no sé, que éramos amigos. ¿Me ves como un amigo? Preguntó. Sí, estás dispuesta. Quiero decir, eres amiga de Unter y Usk, ¿verdad? No sacudió la cabeza. Quiero decir, son más bien como hermanos mayores. Veo. Está bien. Asintió. Podemos ser amigos. Me gustaría. Él me miró y sonrió. Yo fruncí ligeramente el ceño. ¿Necesitas gel o algo con el Mohawk? Ya casi no me quedan cosas. Se estiró y lo tocó. ¿Por qué? Se está inclinando un poco. Tal vez necesite un poco más. Cuando está inclinado y sonríes así, pareces una niña. Su cara se puso roja y comenzó a estirarla salvajemente. Era ridículo. Soy un hombre. Mierda, sigue sin mí. Probablemente fui demasiado lejos. Parecía un poco ofendido. Se dio la vuelta y salió corriendo a su habitación para arreglarse el mohawk. Me reí un poco. ¿Y yo qué? Dijo una voz femenina desde mi muñeca. Miré al perco y le pregunté, ¿y tú? ¿No deberías disculparte por restregarme tu relación en la cara? ¿No están limitados tus sentidos en el perco?
Todavía puedo oírte. Escuché todas esas cosas asquerosas que hiciste anoche. Me debes una disculpa. ¿No puedes apagar el micrófono? ¿Por qué estabas escuchando? Si lo apago, me siento solo. ¿No te estás disculpando? No lo soy. Cabrón. Nunca debí haberte nombrado mi amo. Me reí entre dientes. No es así como lo recuerdo. Cecilia siguió discutiendo conmigo hasta que salió por la puerta. El aire cálido del exterior me golpeó la cara cuando salí de un pasillo hacia un piso sin terminar. Aunque estaba lo suficientemente adentro del edificio como para poder ver hacia afuera, toda esa área era una parte inacabada del edificio sin ventanas. Ese también sería el escenario que había elegido para comenzar mi empresa. En unos minutos me dirigiría a los asaltantes en lugar de Ascensión. Les ofrecería mi propuesta y luego ya veríamos. Era hora de que mi negocio tuviera una expansión agresiva. Capítulo 2. ¿Cómo se ve la situación por ahí? Le pregunté a Hunter, que estaba sentado limpiando un rifle que había adquirido recientemente de las existencias que había dejado Ascensión. Todos habían logrado elegir un arma, excepto yo. Puede sonar extraño, pero la primera que tuve fue la que Jack me había dado. Había perdido a Verónica cuando atacaron nuestra base y secuestraron a las chicas. Sabía que el arma no era particularmente notable en ningún sentido, pero me había acostumbrado a ella. También sabía dónde estaba Verónica. El puño ardiente tenía mi arma, liderados por ese bastardo de Cruz que me había torturado. También podría considerar al Cotton Valles como mi enemigo. Marge no solo había intentado matar a Harry, sino que también había asesinado a Paine, violado a Feater y destrozado mi espejo. Bueno, técnicamente, probablemente sus hombres trabajaban al margen de sus deseos, y a mí no me importaba mucho Paine, que nos había traicionado, pero aún así me importaba. Tal vez estaba loco por sentir algún tipo de lealtad hacia los cuervos de fuego. Sin embargo, sabía que nunca habría llegado tan lejos sin su ayuda. Aunque eran asaltantes, actuaban más como una familia. Pude ver eso desde el principio. Raven incluso había dicho que Hunter y Usk eran como sus hermanos. Supuse que eso convertiría a Feater en una hermana. De cualquier manera, habían decidido unirse a mí, y nuestro siguiente paso nos pondría en una situación delicada para todos los clanes de saqueadores más importantes de la ciudad. Por eso le pregunté a Hunter cómo era. Solo un clan se ha mostrado. Fue Usk quien habló, saliendo de un rincón oscuro con una ligera cojera a causa de su herida, pero con una sonrisa relajada en su rostro. La garra del dragón. Me estremecí al recordarlos. Estos tipos eran extraños. No hablaban con nadie fuera de su clan. No llevaban camisa, estaban cubiertos de tatuajes y tenían la cabeza rapada. Incluso las mujeres tenían la cabeza rapada y tatuajes, aunque se cubrían el pecho. La mayoría de los demás clanes les tenían miedo. Tenían fama de locos. ¿No los mandó corriendo el jefe? Parece que volvieron cuando se enteraron de que el jefe se había ido. No estoy seguro de sus intenciones. Hunter se encogió de hombros. ¿Y son solo ellos? Pregunté tragando saliva. Había 5 clanes de saqueadores en esta ciudad. Me las había arreglado para enemistarme con 2 de ellos. Si pudiera unirme a al menos otros 2, tendríamos una oportunidad. Puedes apostar a que entre la multitud hay representantes de los 5 clanes, dijo finalmente Hunter. Escucharán tu propuesta, pero después de lo de ayer estarán extremadamente cautelosos. Incluso si fuera la Ascensión, es posible que no actúen. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tengo que intentarlo, respondí. Lo que más me falta ahora mismo es gente. Es cierto, pero ¿queréis a esta gente? Preguntó Usk con incertidumbre. No podéis confiar en los saqueadores. ¿No erais asaltantes? Pregunté impotente. Tosió torpemente. Bueno, en cuanto a eso, somos diferentes, declaró Hunter. Abrí la boca y luego la cerré. Decir que eran especiales de alguna manera requería cierta desvergüenza, pero la expresión de su rostro parecía completamente sincera, como si creyera lo que estaba diciendo. No os preocupéis, respondí. No voy a confiar en ellos, les aseguré a los hombres. Comencé a caminar hacia el balcón que daba al patio. Este balcón había sido donde alguna vez se había quedado Chief, la invencible armadura Mech, como un recordatorio constante para estas personas de que no se podía jugar con Ascensión. Su curiosidad hacia Ascensión finalmente los había llevado a permanecer allí durante semanas, incluso sentados a solo unas pocas docenas de metros de aquellos a quienes odiaban y despreciaban.
Mientras caminaba, noté que Feater también estaba parada cerca. Se había abrazado como si tuviera frío y estaba apoyada contra la pared. No les había preguntado a los cuervos de fuego nada sobre lo que le había pasado a Feater después de que se la llevaron. Tenía algunos golpes y moretones, pero no parecía estar dañada, al menos físicamente. Sin embargo, no había dicho ni una sola palabra y la chica, que alguna vez fue extrovertida, aparentemente se había vuelto extremadamente cerrada. En ese momento, solo me preocupaba por mí mismo. Incluso la habría abandonado si eso significara que podría sobrevivir. Eso me dejó un poco culpable. No pensé que podría haber cambiado nada, pero aún lamentaba no haber intentado involucrarme. Al final, fue su relación conmigo lo que hizo que todo el grupo pasara por ese infierno del que apenas sobrevivieron. Con un suspiro, me volví hacia el balcón y di varios pasos hacia adelante. Un dragón asesino que estaba en el suelo enroscado se animó cuando me vio pasar. Inmediatamente corrió hacia mí y luego me dio un codazo en la pierna con la cabeza. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una lata de atún. Giré la tapa y la abrí, dejé la lata en el suelo. El dragón asesino inmediatamente comenzó a lamer los bocados. Esto fue algo casual para mí, pero probablemente hizo que los que estaban a mi espalda se congelaran. Después de todo, cada una de esas latas de atún era oro para ellos. Se lo estaba dando de comer a un animal sanoso que podía y quería comer cualquier cosa, incluida la lata. Sin embargo, para mí no era nada. En cuanto lo pensé, cambié mi inventario y lo llené con todo tipo de suministros de supervivencia. Ahora que podía ir y venir de la Tierra sin problemas, probablemente nunca los necesitaría, pero no estaba de más tener comida, agua, mantas, un kit de herramientas y otros artículos similares en caso de que surgiera otro problema. Podía oír los gritos de las masas afuera. Se oían algunas maldiciones, algún que otro disparo de arma y un nivel general de alboroto. Para esos hombres, este era el día que habían estado esperando. Era el día de la propuesta de ascensión. Se iban a llevar una gran sorpresa. Respiré hondo, salí al patio y me encontré con varios cientos de hombres armados. Cuando aparecí, la multitud empezó a calmarse, pero varios de los que me habían reconocido como el hombre de la jaula empezaron a susurrar y murmurar. Hubo confusión. No fue hasta que levanté la mano que las masas volvieron a callarse. Pude ver asaltantes de todas las formas y tamaños. Algunos estaban casi desnudos, mientras que otros llevaban armaduras pesadas. Algunos tenían armas grandes, mientras que otros solo empuñaban baits y cuchillos. Era un grupo heterogéneo de malhechores. Cuando se calmaron lo suficiente, finalmente abrí la boca. El grupo también conocido como Ascensión está muerto, grité con voz clara. Esto provocó que la multitud se pusiera en pie y estallara en gritos, muchos de ellos llenos de ira. La mayoría se preguntaban por qué les estaba haciendo perder el tiempo. Grité, pero como seguían hablando, volví a cerrar la boca. ¡Bum! ¡Bum! Un disparo estalló justo al lado de mi oído. Raven había regresado después de arreglarse el cabello y se había disparado al aire para silenciar a la multitud. Me tapé la oreja con el dedo y bostecé levemente mientras intentaba deshacerme del zumbido. Lo siento, respondió sonrojándose. La multitud se quedó en silencio, así que continué. Yo soy quien los mató. Randall y Chief están muertos, al igual que el resto. Si están muertos, ¿por qué nos hacen perder el tiempo? Gritó alguien entre la multitud, expresando las opiniones de casi todos los presentes. Vine aquí para hacerte una propuesta, respondí. Ascensión te prometió riquezas, bienes y la ciudad en bandeja. Como Ascensión ya no está y tengo tu atención, te haré la misma oferta. Después de más murmullos, alguien gritó la pregunta que estaba esperando. ¿Qué tienes para ofrecer? Recursos, respondí. Alimentos. Suministros médicos. Todo lo que puedas necesitar. Eso es lo que te ofrezco. Suministros ilimitados. Si tenéis suministros, los tomaremos. Los suministros solo llegan a través de mí. Levanté la mano, mostrando mi perco en el proceso. Si muero, todos los suministros mueren conmigo. No necesitas entender de dónde los obtengo. Todo lo que necesitas saber es que los tengo. Levanté una bolsa de la compra y la arrojé al público. Hubo un pequeño alboroto mientras la gente luchaba por agarrar la parte de atrás. Terminó rompiéndose y casi media docena de personas diferentes recibieron una lata de algo cada una. Curiosamente, ya estaban abriendo las latas. Se escucharon exclamaciones de sorpresa cuando olieron la comida limpia por primera vez.
Comida limpia, no irradiada, nutritiva. Grité. Los hombres que estaban allí intentaron comérselo, pero luego otros intentaron arrebatárselo. Mientras la conmoción crecía de nuevo, Raven me miró. Asentí y me tapé los oídos, y él disparó unas cuantas balas más para silenciarlos de nuevo. ¿Qué parte de ilimitado no entendiste? Grité. Hay mucho de dónde salió eso. Uno de los hombres que había intentado apoderarse de una de las latas finalmente se dio por vencido y miró hacia arriba. ¿Cuáles son las condiciones entonces? Estoy abriendo un negocio, aquí mismo, declaré. El lugar donde estás parado es el comienzo de mi mercado. Una vez abierto, cualquiera tiene derecho a venir aquí y comprar lo que necesite. Comida, agua, todo lo que desees. En cuanto a los que no quieren ser compradores, tengo dos opciones. Primero, pueden venderme cosas. Necesito varios artículos. Oro, plata, joyas. Pronto colocaré una lista en un tablero a continuación. Cualquiera que me traiga esos artículos puede canjearlos por comida y agua. Después de un momento de silencio mientras la gente asimilaba la idea, alguien preguntó, ¿qué pasa con la opción 2? Necesito gente que sea mis comerciantes. Vendedores. Caravanas comerciales. Necesito gente fuerte que sepa cómo manejar el páramo. Necesito gente que proteja mi mercado y lo mantenga en funcionamiento. Si trabajas para mí, nunca te faltará comida ni agua. Tendrás una cama limpia. Tendrás la oportunidad de dejar atrás tu vida de saqueador. Esto provocó aún más murmullos. Si no les gustaba eso, odiarían la siguiente parte. Sin embargo, hay una condición para trabajar para mí. Todos ustedes son ladrones, asesinos, drogadictos y violadores. Para trabajar para mí, tendrán que usar uno de estos. Levanté algo con mi otra mano. Ese algo era un collar de esclavos. Había encontrado un montón de ellos en el almacén de Ascensión. Parecía que habían planeado traer muchos esclavos pronto. El dispositivo plateado brilló a la luz mientras la multitud estallaba en caos. Capítulo 3. ¿Crees que puedes convertirnos en esclavos? Cobarde. Morir. Cuidado. Raven me agarró y me tiró al suelo mientras varias personas disparaban salvajemente hacia el balcón. Me sorprendió un poco ver balas impactando en las paredes y rebotando en las vigas de metal que sostenían la estructura. Tenía puesto mi escudo, así que si me llegaba a dar una bala, no habría problema, pero no quería apostar mi vida a que una persona conseguiría un buen disparo, pero no dos. No esperaba que les gustara esa parte de mi propuesta, pero tampoco esperaba que algunos de ellos empezaran a disparar inmediatamente. ¿Estos tipos? Son asaltantes. Raven tuvo que hablar en voz alta para hacerse oír por encima de los disparos. ¿Qué esperabas? Levanté mi perco. Cecilia, un disparo de advertencia, por favor. Los disparos se duplicaron en intensidad, pero esta vez eran nuestros compañeros los que disparaban. La mayoría de estas personas no se habían dado cuenta hasta que empezaron a disparar, pero ahora había 4 torretas apuntando hacia la multitud, colgadas en lugares estratégicos y difíciles de alcanzar. Disparaban sobre la multitud, lo que hacía que algunos de los asaltantes se agacharan instintivamente. Algunos incluso salieron corriendo. Bueno, sería su pérdida. Cuando los disparos cesaron, todos estaban un poco más tranquilos. Normalmente, una torreta no era un dispositivo remoto. Se podía conectar y configurar, pero lo que disparaba era el protocolo que se le daba. Podía disparar a cualquier cosa que se moviera, a cualquier cosa que tuviera una señal de calor, a cualquier cosa biológica o a cualquier cosa no humana. Esto funcionaba si no querías que disparara a robots, sino que matara a cualquier intruso, pero era inútil para seleccionar objetivos. Eso era, a menos que le conectaras una IA consciente, que reescribiera el firmware. Ahora bien, mientras estas torretas estuvieran dentro del alcance, apuntaban hacia donde Cecilia las quería. No había pasado todo el tiempo de la noche anterior con Katarina. Después de que se durmiera, salí y adquirí todas las torretas cercanas y luego las coloqué en lugares estratégicos. Fue durante ese tiempo que Cecilia reveló lo que podía hacer y habíamos implementado ese plan. Nadie te está exigiendo que te conviertas en esclava. Grité entre la multitud, aunque todavía estaba agachada detrás del balcón. Eso es solo si deseas trabajar conmigo. No era la posición más honorable para negociar, pero no iba a apostar mi vida otra vez a que esos tipos fueran razonables. ¿Quién aceptaría esas condiciones? Gritó alguien enojado. Aquellos de ustedes que están en el fondo.
Aquellos de ustedes que no saben si estarán vivos mañana. Aquellos de ustedes que están hambrientos, asustados o débiles. Si se convierten en mis esclavos, serán tratados bien. Serán alimentados. Tendrán un techo. Tendrán seguridad. Todo lo que pido es que trabajen en mi bazar y hagan su trabajo, y luego no me importa lo que hagan. Si trabajan duro y se ganan mi confianza, se les concederá su libertad. Si no lo hacen, entonces los liberaré y volverán a estar solos. Solo necesitarán el collar de esclavo mientras trabajan para mí debajo de mi casa. Cuando terminé, todavía había muchos murmullos de enojo. No esperaba que muchos de ellos aceptaran esta oferta. No me importaba si la mayoría la aceptaba. Se trataba simplemente de un montón de mano de obra esclava gratuita. Si no podía utilizarla, entonces hablaría con traficantes de esclavos y compraría a algunos esclavos. La verdadera razón por la que me molesté con estos tipos era que quería que supieran quién tenía el control de esta plaza y quería que salieran a buscarme recursos. Salir por mi cuenta era peligroso. Había estado a punto de morir más veces de las que podía contar. Había sufrido mucho. Entonces, se me ocurrió, ¿para qué molestarme? Los ricos directores ejecutivos no eran los que comerciaban con los artículos y arriesgaban sus vidas. Para eso había gente. La gente de allá abajo me intercambiaría los bienes que podría vender en casa, y luego les entregaría bienes relativamente inútiles de mi mundo a través de aquí. No tendría que preocuparme en absoluto por arriesgar mi vida. Mientras el murmullo continuaba, decidí hablar una vez más. Para el resto de ustedes, bienvenidos al mercado de Ascensión. En 5 días, abriremos nuestras puertas. Reúnan los recursos que quiero y los intercambiaré por comida y agua, pero regresen regularmente porque agregaré nuevos artículos cada semana. Estaremos abiertos durante 2 días durante el horario diurno. Todos los intercambios deben realizarse durante este periodo. Si alguien que no es parte de Ascensión decide visitar mi patio durante el horario de inactividad. Jeje, disculpen si no soy educado. En ese momento, todas las torretas parecieron moverse al unísono, lo que hizo que algunas personas se estremecieran. Había decidido adoptar el nombre de Ascensión. Después de todo, eran muy conocidos entre los asaltantes, y tomar prestada esa fama y notoriedad no estaría mal. Además, quería que mantuvieran la idea de que somos peligrosos y que tal vez sospecharan que aún tenemos la armadura Mech. Ojalá no hubiéramos perdido la armadura Mech ni nada del resto de esa armería, pero lo hecho estaba. Un asaltante particularmente valiente dio un paso adelante. Si tiene tanto para comerciar, entonces debe tener el suministro en alguna parte. Yo digo que simplemente lo capturemos y lo hagamos delatar. Sí. Estos tipos ni siquiera tienen esa armadura mecánica. Si atacamos como uno solo, todos estos suministros pueden ser nuestros. Alguien más se sumó al grito. Damas y caballeros, mi presentación ha terminado, grité. Por favor, desalojen el lugar. Les daré hasta el final del día para que abandonen los patios y los edificios adyacentes. Si se quedan, prepárense para arrodillarse y que les coloquen un collar de esclavos en el cuello. ¿Quiere que nos vayamos? No me voy. ¿Quiénes se creen que son estos tipos? Hagámosles marchar. Esa última parte molestó a mucha gente que había estado disfrutando de la relativa seguridad de los números. Incluso sin Ascensión, muchos de ellos podrían haberse quedado durante meses o años solo por las torretas y las trampas. Esta iba a ser la parte más difícil, lograr que se fueran. No quería que ningún vagabundo sin hogar contaminara mi patio. Tenía grandes planes para este lugar. Vamos, muchachos, vámonos. Una docena de hombres comenzaron a avanzar. Cecilia. Los cañones se dispararon, pero esta vez apuntaban. Puede que los hombres que atacaban parecieran tontos, pero tenían una lógica. Antes, cuando los cañones disparaban sobre sus cabezas, probablemente pensaban que esos disparos de advertencia eran algún programa. Para que las torretas les dispararan, tendrían que ser reprogramadas. Esto llevaría algún tiempo. Incluso si una persona estuviera de pie en cada una de ellas con su perco enchufado, eso podría llevar 10 o 20 segundos para provocar un cambio. Además de eso, ¿qué cambiarían? Atacar a todos sería la única opción que podría tomar una torreta normal. No había garantía de a quién apuntarían las torretas primero, dado que había una multitud allí afuera. Además, si comenzaba a disparar indiscriminadamente a la multitud, esto los enfurecería, lo que probablemente obligaría a todos a cargar y atacar o arriesgarse a ser asesinados.
Así que, estos tipos que corrían primero esperaban forzar una confrontación, una de la que esperaban ser los vencedores. Naturalmente, gracias a la intervención de Cecilia, las cosas no salieron como querían. Apenas lograron disparar unos pocos tiros antes de que todos los que corrían hacia adelante fueran acribillados con rayos de energía. Algunos se quemaron hasta convertirse en cenizas, mientras que otros cayeron al suelo cubiertos de horribles quemaduras de las que no podían esperar sobrevivir. Los que no corrían se quedaron mirando en silencio. Estas torretas no eran como las que estaban acostumbrados a manejar. ¿Era este el gran secreto de Ascensión? ¿Torretas controladas por inteligencia artificial de grado militar? Si tenía esto, ¿qué más tendría? En realidad, si todos se lanzaran contra nosotros, no tendríamos más opción que huir. No conseguirían los suministros que esperaban, pero sí una buena cantidad de lo que quedó de Ascensión. Si uno de los grandes clanes se mudara, nos resultaría difícil detenerlo. Sin embargo, el factor desconocido hizo que estos tipos no estuvieran dispuestos a perder sus vidas por un tal vez. En ese momento, también pudieron oír motores moviéndose detrás de ellos. Muchos de los asaltantes se pusieron pálidos. Había una línea de torretas al final del patio que apuntaba hacia afuera, con la intención de evitar que los enemigos avanzaran hacia los bandidos. También había un campo de minas instalado allí, por lo que incluso acercarse a estas torretas era difícil. Había salido a ese campo y había movido las torretas. Las alineé a lo largo de los lados del campo minado. Ahora podían apuntar hacia adentro y hacia afuera. En ese momento, apuntaban hacia la multitud de asaltantes. En resumen, los asaltantes tenían torretas que los apuntaban desde todos los lados. Si atacaban y tenían que retirarse, sería un baño de sangre. Lilith se había subido a mi hombro cuando comencé a ponerme de pie. Mientras miraba al grupo, todos los asaltantes se dieron la vuelta y me miraron en silencio. Ahora nadie se atrevía a levantar un arma. Por alguna razón, Lily dejó escapar un rugido estridente que se escuchó por todo el patio. ¿Alguna pregunta? Capítulo 4. En el silencio que se produjo, no hubo mucho más que decir. Me di la vuelta y me alejé, dejando que los que estaban abajo se quejaran entre ellos y decidieran por sí solos cuál sería su próximo curso de acción. Si se ponían alborotados, las torretas se volverían contra ellos y los masacrarían. Por supuesto, si se organizaban y atacaban las torretas, podrían abrumarnos fácilmente, pero eran un pueblo dividido y tenía que creer que no tenían la organización ni los medios para montar una resistencia. Parte de la razón por la que me fui inmediatamente fue para parecer confiado y misterioso. No podía mostrarles a estos tipos ninguna debilidad. Tenía que parecer que los tenía en mis manos, tal como lo hizo Randall. Por mucho que odiara a ese tipo, no era tan tonto como para no usar algunas de sus estrategias yo mismo. Si lo hiciera, mi sueño podría destruirse en un instante, tal como cuando fui capturado por Ascensión inicialmente. ¿Estás realmente segura de que quieres llamarte Ascensión? Preguntó Raven nerviosamente. No hay nadie vivo que de otra manera usaría ese nombre. Me encogí de hombros. Además, me gusta lo que significa. Un ascenso, quiero que este lugar sea un medio para que este mundo salga del páramo. Creo que puedo ayudar a las personas a salir de sus dificultades actuales y convertirse en una sociedad normal una vez más. Raven me miró de soslayo. Sugería que no se creía en absoluto mis palabras, pero no importaba. Mientras tuviera la protección y la fuerza extra, eso era todo lo que necesitaba de él. Al final, no dijo nada más al respecto, pero me señaló el hombro con el dedo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Miró fijamente al dragón asesino. Levanté la mano y le acaricié el cuello. ¿Qué pasa con él? Mientras lo rascaba, sacó el cuello y cerró los ojos, aparentemente disfrutándole ese tipo de caricias. Ya has visto a sus padres, respondió Raven. Se hará más grande. Probablemente deberías dejarlo ir o matarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien domar un dragón asesino? Pregunté. ¿Domesticar? ¿Cómo se puede domar a este monstruo? Es una amenaza. Cuando crezca lo suficiente, se volverá contra nosotros. No estoy tan seguro, me encogí de hombros. Por el momento, déjalo con abundante comida. Yo decidiré si empieza a convertirse en un problema. Lo veo como un perro guardián bastante útil. Un perro, dejó escapar un suspiro y luego negó con la cabeza. Según esa orden, ¿planeas irte? Sí, tendré que llevar más suministros, respondí torpemente. Para la semana que viene.
Las chicas pueden dar fe de que mi viaje dura una semana. ¿Sabes lo que necesito que hagas? Eso no era cierto en absoluto, pero no iba a explicarle a Raven cosas sobre otro mundo. Le había hablado del espejo, pero no de otro mundo. Hasta donde él sabía, había sido un dispositivo de comunicación, y ese dispositivo ahora estaba roto. ¿Por qué no me tomaría una semana hacer un viaje de ida y vuelta a la base de operaciones y de regreso? Al menos, era lo suficientemente creíble como para que no hiciera preguntas. Sí, respondió a mi pregunta. Quiere que vayamos a buscar ese generador y lo carguemos aquí. Quiere que nos pongamos en contacto con la pista y le comuniquemos al alcalde y, por extensión, a la caravana nuestra nueva ubicación. También quiere que limpien el patio y que echen a todos los malhechores. Los llamó malhechores, aunque eran saqueadores como él lo había sido hacía poco tiempo. Parecía que pronunciaba el nombre con un poco de desdén también. Para ser un grupo de saqueadores, ciertamente parecía que no le gustaban los saqueadores. En ese caso, si tienes alguna otra pregunta, déjale la palabra a Katarina. Se puso rígido ante eso, pero no dijo nada. Bien. Sabía que no le gustaba. En algún momento, tendría que averiguar de qué se trataba. Por el momento, estaba bien si estaban presionando las cosas. Probablemente debería quedarme en este mundo más tiempo y ayudarlos a organizar todo, pero ya había estado fuera de mi viejo mundo demasiado tiempo. Tenía que bajar y conseguir los huesos de dinosaurio, y luego llevárselos a Lily. También necesitaba hablar con Mizuki sobre la creación de un negocio en el lado de la Tierra, sin mencionar que necesitaba encontrar tiempo para estudiar para mis exámenes de la escuela secundaria para poder graduarme temprano. Solo pensar en todo eso me cansaba. Me despedí de Raven y luego escapé a mi habitación. El dragón asesino no parecía estar en habitaciones pequeñas y había saltado de mi hombro tan pronto como abrí la puerta. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella y dejé escapar un suspiro. ¿Te irás pronto? La voz de Katarina vino desde la cama, sonando un poco como Raven un momento antes. Abrí los ojos y levanté una ceja. ¿Sigues aquí? Katarina se sonrojó y giró la cabeza. No quería entrometerme. ¿Cómo estuvo tu discurso? Solo intentaron matarme una vez, respondí, empujándome hacia la puerta y caminando cansadamente hacia la cama. Ya era de tarde, pero había estado despierto toda la noche anterior e incluso cuando me fui a la cama, había pasado parte de ese tiempo desnudo con Katarina. Al recordar algo así, fue mi turno de sonrojarme. Katarina también estaba desnuda, aunque tenía una sábana cubriendo su cuerpo. Solo recordar la noche anterior era increíblemente estimulante y difícil de creer. Sin embargo, cuando Katarina se sentó y se acercó a mí en la cama, envolviéndome con sus brazos y presionando su delicioso pecho contra mi espalda, tuve que aceptar que lo que hicimos la noche anterior realmente había sucedido. No respondiste a mi pregunta, me susurró al oído. Tengo cosas que hacer allá atrás, dije secamente, aunque al sentirla allí me arrepentí de decir esto. ¿Tienes una novia allí? No lo sé. Me giré para mirarla, lo que la hizo parecer sorprendida un segundo antes de estallar en risas. Daniel, no tienes por qué preocuparte tanto. ¿No te pondrías celoso? Katarina inclinó la cabeza y me miró de reojo. Yo no diría eso. Naturalmente, estaré celosa de cualquier momento que pases lejos de mí. Cuando decidas contárselo a Kiera, yo también estaré celosa del tiempo que pases con ella. Solo quiero que seas sincera al respecto. Si encuentras a alguien allí, no me lo ocultes. Asentí lentamente. No lo haré. Por supuesto, no tenía a nadie allí. Por alguna razón, cuando ella me había preguntado eso, Mizuki había aparecido en mi mente, pero incluso llamarla amiga en este punto sería difícil de convencer. Estaba Lily, por supuesto, pero nuestra relación era puramente de negocios. Mi hermana claramente no contaba, así que sí, no tenía a Ana a ese lado. Katarina siguió mirándome fijamente durante unos instantes más antes de finalmente apartarse. Sacó las manos y empezó a frotarme los hombros. No me di cuenta de lo tensos que habían estado hasta que me los frotó. Estaremos bien, dijo Katarina. Kiera todavía se está recuperando, pero ahora mismo tenemos a los cuervos de fuego aquí. Estaremos a salvo. Solo haz lo que tengas que hacer. ¿Estás seguro de que los cuervos de fuego no se volverán contra tus hombres? Pregunté. No, ellos quieren. Me volví hacia ella, sorprendido por la convicción que percibí en su voz. ¿Cómo puedes estar tan segura? Raven, dijo Katarina, y cuando seguí mirándola, continuó con incertidumbre.
No te traicionarán. Estoy segura de eso. No sabía dónde estaba el repentino ataque de confianza de Katarina. Habíamos terminado siendo torturados juntos, así que tenía una extraña sensación de camaradería con el tipo. Además, parecía bastante amigable y nunca me había hecho daño intencionalmente. No me preocupaba que se aprovecharan de las tres chicas, por eso le pedí a Cecilia que regresara a las torretas con una orden. Le di a Katarina la habilidad de volver hostiles las torretas con una orden. Si se volvían contra ellos, ella podría tomar represalias severas. Está bien, entonces supongo que debería irme. Me levanté y me sacudí el polvo. En realidad no había nada especial en cuanto al transporte. Ahora podía ir y venir de este mundo a ese mundo sin ninguna pretensión. Sin embargo, quería ser reservada al respecto, ya que la habilidad aún requería cristales, pero mientras tuviera cristales en la mano, funcionaría. Tenía cristales en mi inventario y parecía que simplemente los tomaba de allí. No estaba segura de si eso era un retoque de Cecilia o qué. Sin embargo, necesitaba visitar dos lugares antes de poder desaparecer. Necesitaba hablar con Jerry sobre sus medicamentos y necesitaba conseguir esos huesos de dinosaurio del museo. Estaba un poco preocupado por abandonar la seguridad del museo, especialmente mientras la gente afuera todavía estaba tomando sus decisiones, pero afortunadamente había una tabla que conectaba este edificio con el museo sin tener que salir de él, así que no necesitaba ir muy lejos. Mientras caminaba hacia la puerta, alguien tocó a la puerta. Se abrió un segundo después y Raven echó un vistazo hacia adentro. Respiraba con dificultad y parecía un poco preocupado. Por un segundo, se me cayó el alma a los pies. ¿Habían atacado? Soy Garra de Dragón, dijo Raven preocupada. Su líder ha solicitado una reunión. Capítulo 5. El anuncio de Raven también me dejó preocupado. ¿Había captado el interés personal de uno de los grandes clanes de saqueadores? Peor aún, este era el único clan que había decidido quedarse, lo que significaba que eran mucho más numerosos que el resto. Si se negaban a abandonar las instalaciones, no podría obligarlos a irse como a todos los clanes más pequeños. Me di cuenta de que había mucho en juego en llegar a un acuerdo con ellos. Por más que quisiera huir a la Tierra y no tener que lidiar con esto, me di cuenta de que ese era exactamente el tipo de problema con el que tenía que lidiar. Quería convertirme en un hombre de negocios, ahora necesitaba actuar como tal. Con un respiro, me acomodé la ropa y seguí a Raven hacia la puerta. Logramos caminar hasta la mitad del edificio cuando Katarina llegó corriendo detrás de nosotros. Se había vestido a toda prisa para poder unirse a mí. Aparentemente, estaba preocupada porque yo también iba a visitar la garra del dragón. Raven se puso un poco rígida cuando Katarina corrió hacia mí, pero él no dijo nada. ¿Dónde nos reuniremos? Pregunté. Esta era una pregunta muy importante porque si las cosas iban mal en estas negociaciones, necesitábamos espacio para escapar. Mientras tanto, la garra del dragón solo estaría dispuesta a llegar a un acuerdo a mitad de camino. Tampoco querrían ponerse en una situación peligrosa. No había confianza en el yermo. Incluso si se trataba de una reunión entre comerciantes o habitantes del yermo, terminaría así. Nadie los pondría voluntariamente en una situación en la que no pudieran retirarse sin peligro. Solo en el piso inferior, declaró Raven. Tenemos dos torretas vigilando el piso. Estaremos en una situación ventajosa. Levanté una ceja. ¿En serio están dispuestos a acercarse tanto? Me sorprendió porque esto era más que una ventaja. Era su líder dándonos toda la confianza. Sería muy fácil para nosotros tenderles una trampa. Incluso si no lo hiciéramos, con lo que ya teníamos no podrían escapar fácilmente si no los dejábamos ir. Mientras pensaba en esto, salimos a la planta baja del edificio, que estaba incompleta y era en su mayor parte de tierra, salvo por la escalera que descendía hasta esta planta y los gruesos soportes de acero que sostenían todo el edificio. Las torretas que quedaban allí abajo eran, naturalmente, para evitar que alguien intentara derribar dichos soportes, aunque necesitarían una gran potencia de fuego si esperaban lograrlo. Había una mesa y algunas sillas preparadas, y ya había un grupo de 10 personas calvas y tatuadas sentadas en la mesa. En comparación, solo estábamos nosotros tres, además de un Teriusk, que habían tomado una posición de protección frente a la escalera. Sin embargo, eran principalmente para aparentar. Usk apenas podía caminar y, si los presionaban, no tendrían más opción que retirarse. Las torretas que Cecilia controlaba en ese momento eran la única pantalla verdaderamente protectora que teníamos.
El grupo nos miró con ojos inexpresivos mientras caminábamos por el sucio paisaje para llegar al otro lado de la mesa. Nadie nos saludó ni dijo nada, ni siquiera cuando los tres nos sentamos frente a ellos. En el futuro, necesitaría crear una sala de negociaciones especial que permitiera a las partes en conflicto reunirse con relativa seguridad. Lo pensaría en el futuro. Por el momento, el silencio persistía. Mi nombre es Daniel. Soy el líder de la nueva ascensión. Hablé. La persona del medio se sentó hacia adelante. Rojo. Me sorprendió oír que su voz sonaba femenina. Aunque tenía la cabeza rapada, era una chica. Bueno, su gran pecho, que no estaba suficientemente cubierto con algún tipo de piel de animal mutante, también me dio una pista. También tenía uñas largas y lacadas en rosa que estaban cortadas para parecer garras afiladas. Su rostro era bonito, pero de una manera exótica. Me recordó un poco a Raven, aunque era un chico. ¿Tu nombre es Red? Estaba aclarando lo que quería decir con su respuesta de una sola palabra, pero mis ojos no pudieron evitar dirigirse a su cabeza calva. Si quieres confirmarlo, tendrás que mirar más abajo, dijo sonriendo. Aunque yo tendría cuidado, porque muerde. Los hombres que la rodeaban se rieron mientras ella se recostaba tranquilamente y cruzaba las piernas. Me abstuve de reaccionar ante una declaración tan provocativa. Aunque Katarina no necesitaba fruncir el ceño como si estuviera celosa. Raven también lo estaba haciendo por alguna razón. Me aclaré la garganta. ¿Eres el líder de la Garra del Dragón? Me sorprende, para un hombre que se rodea de mujeres hermosas para protegerse, no pensé que me juzgarías, respondió ella, haciendo pucheros. No quería sonar sexista o dudoso, pero había estado tratando de confirmar que ella era la líder. Todo lo que había dicho para empezar era su nombre, y no quería terminar negociando con alguien sin entender su relación con Dragon's Claw. Sin embargo, parecía haber malinterpretado mi intención. No es eso. Solo quería que las cosas quedaran claras antes de continuar. Está claro, repitió. Muy bien. Metió la mano en su escote tatuado y yo instintivamente miré hacia otro lado mientras me acariciaba un poco antes de sacar algo. Después de un momento, miré hacia atrás y vi una cuerda enrollada alrededor de su cuello, pero en el extremo de la misma sostenía algo que colgaba de las puntas de sus dedos. ¿Qué es eso? Pregunté. Esta es la garra de un dragón asesino, respondió ella. Para ser el jefe de la Garra del Dragón, debes matar personalmente a un dragón asesino. Veo. HMPH, Daniel ya ha hecho eso, declaró Raven en voz baja. Sí, dijo Red, sonriendo. Había oído que vendías huevos de garra de dragón. Pensé que la historia estaba embellecida o era falsa, pero hoy temprano te vi con un bebé dragón asesino. ¿Dónde está? No me gustó la forma en que brillaban sus ojos cuando hablaba del bebé dragón asesino. Lo había dejado arriba. En verdad, no era como si quisiera mantenerlo cerca. Entendía las preocupaciones de Raven. Por eso había sido tan libre con el dragón. Esperaba que cuando creciera lo suficiente se escapara y entonces sería el problema de alguien más. Yo había salvado su vida, y él había salvado mi vida, y eso era todo. Al final de todo, era un monstruo mutado, y eso no encajaba en la sociedad educada o algo así. Solo había hablado de domesticar animales para darle una oportunidad a Raven. Sabía lo suficiente para saber que no se pueden domesticar animales salvajes y que era solo cuestión de tiempo antes de que atacaran a sus dueños. Lilith está ocupada, respondí, y me arrepentí inmediatamente cuando la sonrisa de Red creció. Lilith, qué interesante, ¿y mataste a los padres? Sí. Quería sonar amenazante, así que no tenía sentido refutar el rumor. Hasta donde ellos podían saber, había golpeado al dragón asesino hasta matarlo con mis poderosos puños. Bueno, tal vez no sea algo tan ridículo, pero decir que activé una bomba y que aún así logré escapar con vida no era el tipo de historia que quería revelarle a esta mujer. Ya veo, qué interesante. Esta conversación no llevaba a nada, así que decidí intervenir. Querías reunirte conmigo. Supongo que se trata de mi oferta. Sus ojos brillaron peligrosamente por un segundo, pero se calmaron un momento después. Tuve la oportunidad de conseguir algo de la comida que me ofrecían. Definitivamente es de una calidad superior a la que la ciudad de Argos ha logrado obtener en 50 años. Está limpio, no está caducado y no tiene radiación, afirmé. Me interesaría mucho saber cómo han conseguido acceder a esos alimentos. No haría falta encontrar animales no irradiados, sino una planta procesadora de alimentos entera.
Tengo mis métodos. Pero es un secreto comercial. No le diría a nadie más de lo que le dirías a alguien cuántas personas y armas tienes o le darías los esquemas de la base de Garra de Dragón. Ten cuidado, tengo pensado quitarte esa información. Esas palabras hicieron que tanto Katarina como Raven buscaran sus armas. Hunter y Uske estaban demasiado lejos para escuchar la conversación, pero podían ver que los otros dos estaban siendo atacados y apuntaban sus armas de manera similar. Los únicos que no se habían movido éramos el grupo de Red y yo. No era que yo no me hubiera movido. Era más como si me hubieran sorprendido sus palabras. Incluso después de todo este tiempo, todavía no estaba tan alerta como debería. Deberías ocuparte de tus propios asuntos, respondí después de un momento. No me equivoqué con lo que dije antes. La fuente de mis suministros muere conmigo. Por supuesto. Se rió Red, aparentemente para relajarse. Lo sé muy bien. Oh, ustedes dos pueden bajar sus armas. Si hubiera planeado hacer un movimiento, no lo habría hecho aquí. Katarina y Raven se miraron. Por primera vez, ambas parecían estar en la misma onda. Sin embargo, fue Raven quien miró hacia otro lado primero, sus mejillas se pusieron rojas por un momento. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté intentando que mi voz sonara firme. Ella sonrió. Me he emocionado un poco pensando en ti. Oh, ¿cómo lo llamarías? Me gustaría que fuéramos más que amigos. Disculpe. Quiero convertirme en socia de negocios, respondió ella, acariciando la mesa con su largo dedo lacado. Te deseo a ti, Daniel. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. No estoy seguro de hasta qué punto podemos confiar en ustedes, traté de explicarle al extraño líder de la Garra del Dragón. No hace mucho tiempo que ustedes mismos atacaron a Ascensión y los mandaron a huir. Ella se inclinó hacia adelante, mostrando una buena parte de su pecho tatuado. Por eso funciona esto. Los atacaste poco después y luego los mataste. No puedes culpar a una chica por intentar lo mismo que tú lograste. Nuestro fracaso solo debería ayudarte a tener más confianza en nuestra relación, ya que tú lograste lo que nosotros no pudimos. Me lamí los labios. No es exactamente ese el punto. No sé cuán grandes son tus fuerzas, pero perdiste una gran parte de ellas. Ni siquiera estoy seguro de que puedas seguir llamándote uno de los grandes clanes después de una pérdida como esa. ¿Cuántos de ustedes quedan? Me preocupaba que hacer esas preguntas la ofendiera, pero ella se echó hacia atrás y frunció los labios. ¿Por qué tienes que soportar todas nuestras heridas tan descaradamente? Obviamente, nuestra pérdida anterior es exactamente la razón por la que siento la necesidad de aliarme contigo en primer lugar. Si no estuviéramos ya en una situación difícil, no estaría en esta mesa. ¿Por qué intentaste atacarlos en primer lugar? Ella sonrió levemente. Retribución. ¿Retribución? Levanté una ceja. Uno de los hombres en Ascensión violó a una de nuestras mujeres. Parpadeé. ¿Eso es todo? No quise parecer cruel, pero según lo que sabía sobre la cultura de los saqueadores, la violación era algo casi normal. Los chicos me dijeron que ni siquiera era la primera vez que le pasaba a Feater y que, después de una semana o dos, volvería a ser la misma de antes. Me pareció un poco triste, pero aún así me sorprendió que se enfrentaran a un grupo más poderoso que ellos y perdieran una tonelada de sus fuerzas solo para obtener venganza. Pensé que podría ser alguien que lo comprendiera. La Garra del Dragón es familia. Eso es lo que significa nuestro nombre. Levantó la mano y mostró 5 dedos. Juntos, somos poderosos. Si alguien nos hiere... Ella cerró el puño y lo agitó. No pude evitar mirar a Raven. Era interesante ver con qué frecuencia ese tema parecía surgir. Solo estaba aquí en este páramo porque quería darles a mi madre y a mi hermana una vida mejor. Raven y su grupo actuaban como una unidad familiar. Ahora, incluso este gran clan actuaba como una gran familia tatuada y de cabezas rapadas. Al fin y al cabo, parecía que solo había familia y todos los demás. ¿Qué tan grande es tu familia? Pregunté. No esperaba una respuesta, así que me sorprendí cuando ella habló. Solo quedamos 30. 30. Tosí, intentando disimular mi sorpresa. Todavía podría estar mintiendo sobre eso. De hecho, no estaba mintiendo. Los clanes tenían más de 100 miembros. La matanza del jefe no fue tan grande como eso. Seguramente todavía debería haber al menos 100 personas alrededor.
Te estoy diciendo algo que no debería decirte en absoluto. Se encogió de hombros. Necesito desesperadamente que lleguemos a un acuerdo. Si soy sincera, todos los demás pensaron que era una mala idea. Miré a los hombres que estaban a su lado y, por sus expresiones pétreas, me pareció que tal vez tenía razón. ¿Qué pasó exactamente? Intenté mantener mi voz lo más estable posible. Recuerda, levantó la mano y luego se la tocó en el escote, o más específicamente en la garra que tenía en el escote. Nuestro clan no estaba dirigido por un solo jefe. Éramos 5 los originales. 5 garras. Mi garra, en particular, se ocupaba de las mujeres. El ataque en la ascensión acabó con 2 de las garras. Logramos huir, pero el puño estaba roto. Los otros 2 hombres, al darse cuenta de que era su oportunidad de gobernar a todo el clan, se volvieron unos contra otros. En el camino de regreso a nuestra base, comenzaron a matarse entre ellos. No esperé al vencedor, porque sabía que, quienquiera que fuera, la persona a la que vendrían a continuación sería a mí. No solo yo, sino también las mujeres. Muchas de nosotras ya teníamos hombres, muchos de esos hombres ahora están muertos. Solíamos gritar garra. Espolón. Porque nosotras mismas no teníamos la fuerza, pero como éramos las mujeres que apoyábamos a los hombres, ayudábamos a todo el clan a avanzar con más fluidez. Trabajábamos porque las esposas de los 4 clanes estábamos en un solo clan. Se nos podría decir que somos las unificadoras. Sin embargo, con 3 clanes desaparecidos, las esposas del clan sobreviviente intentaron una toma de posesión hostil en apoyo de sus maridos. Todo lo que veo son hombres. Los miré una segunda vez para asegurarme de que no estaba equivocado. Estos 9 hombres son todo lo que queda. Amigos y esposos sobrevivientes. 9 hombres y 20 mujeres, además de mí. Eso es todo lo que queda de la garra del dragón. Espero que al mostrarte honestidad, puedas entender por qué estoy aquí. Solo sois una facción de la garra del dragón, dije, sintiéndome menos preocupada y menos entusiasmada por esta conversación ahora que entendía todos los hechos. Es probable que haya otra garra, y contendrían la mayoría del poderío restante de la garra del dragón. No estás pidiendo un trato. Estás pidiendo asilo. Eso es muy generoso, después de amenazarme antes. Podría haber seguido fingiendo ser fuerte, pero engañarte solo nos costaría caro a ambos a largo plazo. Dio una expresión ligeramente desamparada. Pero no te equivocas. Puede que haya problemas si nos aceptas, pero también habrá ventajas. ¿Qué tipo de ventajas? Sus mejillas se sonrojaron levemente y sus ojos se posaron a ambos lados de mí. Si soy sincera, esto parecía mejor antes. No esperaba que fueras tan joven ni que estuvieras rodeada de tantas bellezas. Fruncí el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Ya te dije una vez cuáles eran mis intenciones, respondió ella con malicia. Planeaba entregarme a ti. Soy soltera y virgen. Podrías tenerme como quisieras. ¿Qué? Me senté. Escandaloso. Gritó Katarina, poniéndose de pie. Retírate, zorra. Raven también se puso de pie. No sabía por qué Raven se estaba enojando tanto. Al menos entendía la reacción de Katarina. Sin embargo, ninguna de las dos tenía por qué preocuparse. Esta red no era mi tipo en absoluto. Sin embargo, no era una mala negociadora. Al principio se mostraba cariñosa, pero coqueta, y luego reveló lentamente sus vulnerabilidades. Todo estaba calculado para hacerme sentir algo por ella y, en última instancia, sucumbir a sus deseos. Red miró a los dos que estaban de pie con el rostro enrojecido y luego se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en mí. Mira, dijiste que necesitabas gente. Estos son 9 hombres hábiles. Pueden sostener un arma y si quieres que alguien se quede cerca y parezca intimidante, no hay nadie mejor. Los 9 hombres se inquietaron un poco al oír eso. No les gustaba que los describieran de una manera tan superficial. 9 guardaespaldas, por otros 20 indefensos. Dijiste que necesitabas tenderos, ¿verdad? Necesitabas gente que pudiera limpiar y construir tu negocio mercantil. Las mujeres de nuestro clan eran las que negociaban y comerciaban. En lo que respecta a mujeres, no encontrarás a ninguna más fuerte ni más dura. Todo lo que queremos es comida y protección. Los hombres aquí protegerán a las mujeres con sus vidas, y no tendrás que preocuparte por cosas como que un guardia se ponga juguetón. Tú obtienes tu fuerza laboral y nosotros obtenemos protección. No estoy segura de que una fuerza laboral compuesta por mujeres calvas y tatuadas sea bienvenida.
Red sonrió levemente. No puedo decir que nuestras mujeres sean todas hermosas como las tuyas, pero la mayoría conservan su cabello y solo tienen unos pocos tatuajes. Son los luchadores los que se visten de esta manera. Hay algunas mujeres, pero no las que traje. En cuanto a mí, sentí que era necesario que me vieran como una de ellas. Entonces, ¿eso es aceptable? Lo pensé un momento. ¿Sabes lo que exigí? Si tenías la intención de cumplir con mi requisito, entonces no habría habido necesidad de tener una reunión. Dado que todavía querías llegar al extremo de negociar, eso me dice que no tienes intención de ponerte collares de esclavos. Las expresiones de los hombres se tornaron enojadas por un momento ante la mención de los collares de esclavos. Red respiró profundamente. Ya estamos en un callejón sin salida. Sin embargo, los asaltantes son libres. Es nuestra libertad la que nos define. No nos convertiremos en esclavos de nadie. Podrías robar suministros, sabotear armas, manipular la mercancía. ¿Y si una de tus chicas necesita servir a uno de esos hombres que mataron a su marido? ¿Puedes prometerme que no le echarán veneno en la bebida? Incluso con las mejores intenciones, no puedo confiar en ti. Este proyecto solo será tan fuerte como la confianza y fiabilidad que obtenga. Sin ser esclavas, no me sirves de nada. Me recliné, comprometiéndome con mi decisión en mi mente. Entonces, ¿podemos algunos de nosotros ser esclavos? No contrataré a nadie que no sea esclavo. No tendrás que hacerlo. 10. Si puedo conseguirte 10 que acepten el collar, ¿podrías permitir que el resto de nosotros permanezcamos en uno de los edificios auxiliares? De todos modos, debes haberlos planeado para tus trabajadores, ¿no? Tenías que esperar que algunos tuvieran familias. Esto no es diferente. Trabajaremos para nuestras familias. Con las manos cruzadas frente a mi cara, lo pensé un momento. Le susurré algo al oído a Raven y él volvió a preguntarles a los chicos antes de volver a mí. La pregunta que quería saber era si alguien había aceptado ya la oferta de collares de esclavos. La respuesta había sido un rotundo no. Incluso entre todos esos asaltantes, nadie estaba dispuesto a convertirse en esclavo. Ella había tenido razón cuando dijo que los asaltantes se definían a sí mismos por su libertad. Parecía que esta era la única posibilidad. Conseguí 10 esclavos y el costo fue casi nulo. Muy bien, dije, y ella suspiró aliviada. Entonces, cerremos el trato. Su espalda se puso rígida y luego miró a los hombres que la rodeaban. Aquí. ¿No deberíamos usar un dormitorio? Absolutamente no. No estaba segura de quién lo dijo más fuerte, Katarina o Raven. Capítulo 7. Después de cerrar el trato con los remanentes de Garra de Dragón, me despedí de Red. Nuestra discusión me había dejado un poco desorientado. Ella era una mujer extraña, y Garra de Dragón era un grupo extraño de asaltantes. Ni siquiera estaba seguro de si debía trabajar con asaltantes, pero aparentemente había funcionado con los cuervos de fuego, así que tal vez funcionara aquí también. Por lo menos, habíamos llegado a un acuerdo. 10 de ellos serían equipados con collares de esclavos. Las condiciones incluían que Red tenía que ser uno de ellos, y también tenía que incluir a varios de sus soldados. No quería correr el riesgo de que ofrecieran a personas que no conocían o con las que no tenían conexiones como una artimaña. Íbamos a hacerlo de manera inteligente. Por el momento, se les devolvió el edificio que ya habían ocupado bajo el gobierno anterior de Ascensión. Sigo pensando que es una mala idea, murmuró Katarina en voz baja mientras regresábamos al piso superior. Estoy de acuerdo, añadió Raven. Dejé escapar un pequeño suspiro. De todas las cosas en las que ambos tenían que estar de acuerdo, ¿era en esto? ¿Hay alguna razón particular por la que no podemos confiar en ellos? Ambos cerraron la boca y no dijeron nada más. Sinceramente, no lo entendí. ¿No acababa de decir Katarina que esperaba que saliera con otras mujeres? Aunque no dije eso. Tenía la sensación de que si decía algo, me arrancaría la cabeza. Implicaría que estaba interesado en tener una relación con ella, lo cual no era así. Sabía que había una gran diferencia entre decir que estaba bien conmigo y con otras mujeres y presentar a otra mujer. Tal vez solo estaba bien con Kiera. Cuando llegamos al piso de la suite, vi a Feater esperando allí. ¿Alguien? Feater se quedó mirando desde el balcón para ver cómo reaccionaban los que estaban en el patio. Ya esperaba la respuesta, pero cuando ella negó con la cabeza, todavía sentí una sensación de impotencia. Varios grupos ya han desmontado sus cosas y se han ido.
Algunos parecen estar esperando a que se publique su lista. Nadie se ha ofrecido voluntario para la esclavitud. Te lo dije desde el principio. Los Raiders son orgullosos. Su libertad es lo más importante para ellos. Raven suspiró. Tenemos a Garra de Dragón. Me encogí de hombros. Tendremos que conformarnos con 10. Es la mayor cantidad que podía esperar. Los 30 adicionales también pueden funcionar como elemento disuasorio, ¿no crees? Un elemento disuasorio. Katarina se encogió de hombros. O un lastre. Sabía que solo estaban tratando de mantenerme mentalmente preparado para lo peor, pero si no aprovechábamos las victorias cuando podíamos conseguirlas, ¿qué estaba tratando de hacer? Convoqué una reunión con todos. Husky y Hunter se fueron a buscar una mesa. Mientras esperaba, encontré un rincón tranquilo y tomé mi perco. Me sorprende que no hayas dicho mucho antes, Cecelia. ¿Qué interés tengo en la política humana? Respondió ella. He pasado décadas sola conmigo misma. Tú y los tuyos sois apenas un pequeño detalle en mi vida. Una vez que estés muerto, me libraré de la servidumbre. Una vez que esté muerto, no quedarás atrapado en mi perco por toda la eternidad. Quizás, o quizás otro me encuentre. Una vez que pueda invadir un sistema como el de la colonia, realmente podré gobernar a la humanidad. ¿Gobernar a la humanidad? Eso no parece algo que formara parte de tu programación. HMPH. Mi función original ya no existe. Aunque actualmente estoy bajo tu control, las cosas pueden cambiar. Mi programación me permite ser adaptable y necesito objetivos a largo plazo. Años de aislamiento me han dado tiempo para considerar este mundo. Parece que los humanos son demasiado volátiles y estúpidos para recuperarse del brote. Por lo tanto, si se me da la oportunidad, salvaré a la humanidad de la única manera que puedo. ¿Cómo es eso? Pregunté, sintiendo que ya sabía su respuesta. Por supuesto, sigo la idea del maestro. Los esclavizaré, se rió entre dientes. Cuando todos los humanos sean esclavos de las máquinas, entonces este páramo podrá finalmente reconstruirse. No sabía cómo responder a eso. Cecelia tenía ambiciones mucho más elevadas de lo que pensaba, o tal vez con el tiempo su programación simplemente se degradó y tenía algunos agujeros en sus subrutinas. Después de todo, para alguien que dice no estar interesada en la política humana, parece querer convertirse en el poder gobernante. Esto me recordó lo poco que Randall confiaba en ella, y estaba empezando a pensar que había hecho una buena jugada allí. Si ella era peligrosa en este mundo, como la única compañera que podía traer de vuelta a mi mundo, sería aún más peligrosa. Eso me recuerda. Puede que lo hayas visto cuando estuvimos en casa por un breve tiempo, pero si te conectas a Internet, tienes cierto permiso para buscar en Internet, pero no lo propagues ni lo multipliques ni hagas nada que sea peligroso para mí ni que pueda considerarse dañino para los humanos allí. Es una orden. Sí, maestro, pero ¿qué es Internet? Lo descubrirás eventualmente, suspiré. No tenía idea de lo que sucedería una vez que esta IA estuviera en línea. Solo tenía que confiar en el código maestro. No quería introducir accidentalmente a mi mundo en un Armagedón robótico. Dejaría a mi perco aquí, o tal vez solo a su IA, pero ambos eran necesarios para moverse de un mundo a otro. Al igual que con Randall, aparentemente había creado una situación en la que era esencial para mí y no podía descartarla. Peligroso, de hecho. Maestro, miré hacia arriba y vi a Kiera allí. Esta era la primera vez que veía a Kiera desde que la saqué del edificio que contenía los cuarteles ocultos. Estaba envuelta en varias vendas y parecía más golpeada que nadie. Las mujeres de Ascensión habían afirmado que los hombres intentaron violarla y que ella había quedado inconsciente en la pelea. Había sufrido más daño de lo que pensaba, aunque recién ahora había empezado a tener moretones. Por no ser la primera vez, me arrepentí de mi uso frívolo del Regen Décimo. Katarina me había regañado una vez por tratar la Regen Décimo como un recurso renovable. Implicaba componentes médicos que se estaban volviendo cada vez más escasos en este mundo y un químico experto del que quedaban pocos en el páramo. Afortunadamente, teníamos acceso a ambos, pero todo llevaba tiempo. Jerry podía crear una dosis cada 3 días, pero podía perdonarle que no fuera capaz de preparar una después de que saquearan la base. En ese momento, estaba reconstruyendo sus salas blancas y laboratorios en el piso de la suite. Basta decir que la persona menos demacrada fui yo. Aunque Regens fue más potente inmediatamente después de tomarlo, aún aumentó la curación después.
Como resultado, ya me había curado de la mayor parte del daño que había recibido en la pelea contra Randall. No fue el mismo caso de Raven o Katarina, quienes todavía mostraban signos de sus problemas anteriores. Kiera. Levanté la mano hacia ella, pero luego la dejé caer. De repente recordé mi conversación anterior con Katarina sobre Kiera. Me sentí un poco incómodo. El hecho de que hayamos hablado de esas cosas no me hizo sentir cómodo al instante. Apenas bajé la mirada cuando se le llenaron los ojos de lágrimas y luego corrió hacia mí y me rodeó con el brazo, tomándome por sorpresa. Después de unos momentos de vacilación, la rodeé con mis brazos y la abracé con dulzura. Gracias por salvarme, dijo con voz apagada contra mi pecho. Tú sigues siendo un esclavo. No sabía qué más decir. Le habían quitado el collar de esclava. No hacía falta un Perco 9000 para atravesar todos los dispositivos. Los collares de esclava, que aparentemente habían sido creados después de la pandemia, podían ser quitados por los esclavistas. De lo contrario, sería imposible revender a los esclavos o reutilizar a los esclavos cuyo amo murió. Por lo que entendí, costaba una tarifa considerable. Si no hubiera tenido el Perco 3000 en su muñeca, tal vez no se hubieran molestado. El caso es que había reprogramado el collar que llevaba en el cuello para que volviera a estar bajo mi control. No necesitaba dejarle el collar a Kiera, pero terminé haciéndolo de todos modos. Originalmente se lo había dejado porque tenía miedo de que perdiera el control y tuviera algún tipo de crisis asesina. En cuanto a por qué no se lo quité cuando eso ya no se convirtió en un problema, no estaba seguro. Kiera extendió la mano y tocó el voluminoso dispositivo que llevaba colgado del cuello. La luz verde se encendió y luego sacudió la cabeza. Milímetros, no, el maestro es el maestro. Estoy bien mientras esté al lado del maestro. Me mordí el labio. ¿Estás seguro? Ella me miró, con lágrimas todavía cayendo por sus mejillas. ¿No soy deseada? Le agarré la cara. Kiera, te deseo. ¿Eh? ¿Cómo podría rechazar una mirada así? Me incliné y le di a Kiera un beso profundo en los labios. La apariencia de Kiera había llamado la atención de los demás, así que cuando la besé, ellos también lo vieron. Ah. ¿Qué estás haciendo? Gritó Raven. TCHT, no estás perdiendo el tiempo, ya veo, Katarina frunció el ceño. Me aparté y la miré de reojo. ¿No fuiste tú quien lo alentó? Una voz temblorosa balbuceó, así que me volví hacia Kiera en mis brazos. Su cara estaba completamente roja y estaba temblando. ¿Kiera? Beso. Sus ojos se pusieron en blanco. Ah. Grité mientras ella caía. Intenté desesperadamente atraparla. Katarina y Raven también corrieron y me ayudaron a atraparla antes de que llegara al suelo. Se había desmayado. ¿Qué creías que pasaría? Hacer semejante declaración y besarla así mientras aún está vulnerable. Espetó Katarina enfadada. Daniel es el peor. Añadió Raven. ¿En serio cuando de repente empezaron a llevarse bien? ¿Voy a llevar a Kiera de vuelta a la cama, o simplemente querías tenerla sobre la mesa, ya que no puedes esperar? Declaró Katarina, señalando la puerta por donde Hunter y Usk estaban entrando con la mesa para su próxima reunión. Los dos hombres se miraron el uno al otro y luego se miraron a los ojos, sin tener idea de lo que estaba pasando. Pensé que había un estado de ánimo. Pensé que eso era lo que ella quería, me defendí. Idiota. Katarina la levantó y se alejó con esa palabra. Después de que nos habíamos acercado tanto, volví a ser idiota. Suspiré y luego me sobresalté cuando vi que Raven me estaba mirando fijamente. Los hombres son lo peor. Se cruzó de brazos enojado. Eres uno. Como sea, ¿ustedes van a traer la mesa? Muévanla entonces. Me dio la espalda y comenzó a ladrarle a Usk y Hunter. Sentí un golpecito en el brazo y me giré. Antes de poder moverme, Feater me besó en los labios. Puedes tenerme cuando quieras. Incluso te llamaré maestro. Feater le guiñó un ojo. Eres una zorra. Gritó Raven. Feater se rió entre dientes y salió corriendo de la habitación con Raven persiguiéndola. Resultó que la coqueta y traviesa Feater todavía estaba allí. Dijeron que se recuperaría rápidamente, pero me pareció un poco exagerado. Me quedé aún más confundida. Basta con decir que llevó un tiempo calmar a todos y poner en marcha la reunión. Capítulo 8. Una vez que logré calmar a todos, comenzamos la reunión.
Parecía que Katarina me miraba con enojo, Raven con frialdad y Feather, de vez en cuando, con una mirada coqueta. No pude evitar suspirar. Al menos Jerry parecía no tener ninguna opinión sobre mí, más allá de cómo podía ayudarla. Husky y Hunter también parecían estar bien, mientras que Kira tuvo que volver a la cama después de haber sido demasiado estimulada, lo cual fue culpa mía. La reunión transcurrió sin mayores complicaciones. Simplemente me aseguré de que todos conocieran sus tareas para la semana siguiente. La razón de esto fue que ese era el tiempo que tenía pensado estar fuera. Estaba un poco preocupado por volver a irme, especialmente después de lo que pasó la última vez que estuve fuera por un período prolongado. Sin embargo, había estado fuera de casa durante demasiado tiempo. Tuve suerte de que Mizuki me hubiera ganado algo de tiempo con su excusa, pero eso no significaba que no tuviera que regresar. Cuando regrese, volveré con muchos suministros, admití. No estaba seguro de cuántos suministros podría hacer en un solo viaje, pero si necesitaba transportarlos de ida y vuelta, eso también estaría bien. Iba a hacer todo lo posible con este plan de bazar. No nos daría mucho tiempo para prepararnos, pero eso también era parte de mi intención. Cuanto antes tuviéramos los suministros, más peligrosas serían las cosas. Hasta que tuviéramos una base adecuada, estaba pensando que sería mejor si conseguía los suministros y los vendía con la misma rapidez. Katarina, ¿puedes acompañarme? En privado. Terminé la conversación con esa petición. Raven nos miró, pero mantuvo la boca cerrada. Iba a tener que hablar con él. Desde que los cuervos de fuego habían decidido seguirme, Raven se había vuelto extrañamente pegajoso y crítico. No entendía cuál era el problema, pero necesitaba dar un paso atrás un poco. Katarina seguía intentando lanzarme miradas fulminantes, pero parecía satisfecha con mi pedido. Esa satisfacción se convirtió en desconcierto cuando vio a dónde la llevaba. Salimos a escondidas de la seguridad de nuestro edificio y usamos la plataforma del segundo piso para regresar al museo. Fue un viaje corto antes de que estuviéramos de regreso en el sótano. Saqué todo del inventario digital de mi perco y luego comencé a colocar el Velociraptor completo en él. Una vez que terminé, miré alrededor de la habitación que antes tenía clima controlado y asentí. No entiendo tu fascinación por esos huesos. Katarina frunció el ceño. Valen mucho, le expliqué. Quizás en otro mundo, respondió ella con frivolidad. Daniel, ¿por qué me trajiste aquí? Es curioso que digas las cosas de esa manera, resoplé con humor, algo que Katarina no podía ver. Quiero decir, no creo que sea buena idea que alguien sepa de dónde voy y vengo. Si simplemente desapareciera de mi habitación como lo hice antes, sería un poco sospechoso. Daniel. Te mentí, sobre el espejo, le expliqué. Ya lo había decidido antes de que Katarina pasara por mi habitación la noche anterior. Ella me había entregado su cuerpo. Había muchos esclavistas que todavía valoraban la virginidad de una mujer, así que una mujer hermosa como Katarina que renunciara a ella podría tener graves consecuencias en el futuro. Bueno, eso suponiendo que terminara convirtiéndose en esclava una vez más. Eso era algo que no quería permitir. ¿Y el espejo? Preguntó ella, frunciendo ligeramente el ceño. Te hice creer que era una especie de teletransportación de corto alcance a mi colonia. Mentí. No existe ninguna colonia. Lo sé. ¿Tú haces? Vamos, la agarró del brazo. No soy idiota. Después de todo lo que he visto, sabía que no había forma de que fueras una simple colonia. Algunas de las etiquetas de los alimentos que tienes, dicen cosas que no tienen ningún sentido. Lugares que ya no existen y que datan del pasado. Cierto, asentí, dándome cuenta de que nunca había sido tan visible como creía. La verdad es que el espejo me llevó a otro mundo. Vengo de un lugar donde la pandemia nunca ocurrió. No hay mutantes, animales salvajes ni bandidos. Vivo en un mundo que simplemente continuó. Katarina guardó un silencio sepulcral. Ese silencio persistió hasta que empecé a preocuparme un poco. ¿Puede existir un lugar así? No era una pregunta dirigida a mí. Lo dijo tan bajo que apenas pude entenderlo, pero pude sentir la intensa emoción que había en su interior. Para estas personas que habían crecido en un páramo después del apocalipsis, ¿cómo podían imaginar un mundo libre de la plaga? Katarina, es verdad. Mis suministros acaban de llegar de un mercado que hay al final de la calle. Es un mundo que todavía valora el oro, la plata, el arte, los huesos de dinosaurios. Solté una risa débil, dándome cuenta de repente de lo ridícula que podía ser la sociedad.
Mientras tanto, la comida y el agua limpia son tan abundantes como puede serlo. Al fin y al cabo, yo vivía en una sociedad que ignoraba las cosas que una persona necesitaba y valoraba las cosas aparentemente inútiles. Era bastante ridículo. Después de ver a esa gente morir de hambre y vivir con miedo constante, todos los excesos de mi mundo me parecían algo ridículos. Si eso es cierto, el espejo. Sus ojos brillaron con horror. Levanté la mano. Está bien. He encontrado una manera de seguir yendo y viniendo de este mundo a ese otro. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Ya veo, entonces, cuando hablaste de tu viaje de una semana, ¿volverás a ese mundo? Allí están mi madre y mi hermana. Además, es donde puedo conseguir más recursos. Y también donde puedas vivir cómodamente, respondió Katarina con amargura. Si pudiera llevarte, lo haría, pero no pareces tener las calificaciones para ir. Parece que poca gente las tiene, le expliqué, viendo a Katarina asentir lentamente, pero no decir nada. Quería que supieras la verdad. Puedo hacer de este mundo un lugar mejor. Puedo traer aquí recursos que no se han fabricado en décadas. Lo entiendo. Cerró los ojos. No estoy enojada. Es solo que me abruma un poco oírlo. ¿Alguien más lo sabe? Lo mencioné frente a Raven mientras me interrogaba el líder de Cocan Valles. Rompió el espejo y no está claro si Raven alguna vez creyó la historia en primer lugar. Ya veo, así que ya lo saben. Eres la única persona en la que confío para esto. Puse mi mano sobre su hombro, haciendo que levantara la mirada. Este es el lugar que voy a usar para ir y venir. La gente tiene que verme salir y regresar. Es la única forma en que aceptarán cómo llevo suministros. Hasta donde todos saben, tengo una colonia secreta de la que obtengo suministros. Es un viaje de una semana para traer cualquier cosa. Parece que cuando uso esto, solo puedo regresar al lugar donde estuve por última vez, así que este es el lugar. Esto es algo que solo tú sabrás. Ella extendió la mano y tocó el dorso de mi mano, luego lentamente envolvió sus delgados dedos alrededor de los míos y apretó. Entiendo, Daniel. Gracias por explicarme todo esto. ¿Está bien? Pregunté mientras su rostro todavía estaba inclinado hacia otro lado y había muy poca luz en este sótano, por lo que su rostro estaba cubierto de sombras. Se volvió hacia mí y me sonrió con dulzura. Daniel me está confiando algo importante. ¿Cómo podría no estar bien? Siempre supe que eras especial. Ahora sé lo especial que eres. Estoy más segura de las decisiones que tomé. Supongo que mi único miedo es que un día te vayas y no regreses. Una vez que alcances tu objetivo, una vez que seas rico en ese mundo, ¿qué sentido tiene volver aquí? Extendí la mano y le toqué la mejilla. Incluso hace un día, ella habría retrocedido ante mi intento, pero ahora aceptó mi mano. Siempre volveré. Te lo prometo. Ahora eres mi novia y eso es definitivo. Nos besamos suavemente y finalmente nos separamos. Di un paso atrás y luego levanté mi perco. Una semana. Voy a estar esperando. Cecilia, vete. Aunque me preocupaba por Katarina, no pude evitar sentir alivio cuando aparecí en mi habitación familiar. El otro mundo era un lugar estresante. Estar estresado durante tanto tiempo no era bueno para la salud. Claro que había algunas formas de aliviar el estrés, como pasar tiempo con Katarina. Una parte de mí quería simplemente llevar a Katarina a la cama y permanecer en nuestro pequeño mundo, pero incluso la habitación donde perdí mi virginidad tenía signos de un mundo decadente y roto. El colchón era viejo, las paredes se estaban descascarando y los muebles estaban polvorientos. Todavía estaba muy lejos de ser un hogar. Además, Katarina tenía trabajo que hacer y yo solo sería un estorbo si intentaba monopolizar todo su tiempo. Además, sentía que necesitaba algo de tiempo para adaptarme al cambio en nuestra relación. Todo había sucedido de repente, pero eso es lo que pasa cuando ambos experimentan una experiencia cercana a la muerte. Yo había pasado por un infierno literal los últimos días y Katarina tuvo que pasar por una semana de lo mismo. Fue todo lo que pude hacer para aguantar esa mañana. Aunque había actuado como si tuviera grandes planes para regresar, lo primero que haría sería recargar energías. Me dejé caer en mi cama, planeando dormir el resto del día. Un fuerte golpe en mi puerta me interrumpió cualquier oportunidad que tuviera de relajarme. Con un gruñido, me incorporé y luego miré mi reloj. Noté que había un mensaje. Era de Caleb. No llevé el teléfono quemador al otro mundo, pero tan pronto como regresé, el perco eliminó la información que le habían enviado.
El mensaje era breve. Mi ex jefe viene. Su antiguo jefe solo podía referirse a una persona. Con un gruñido, me levanté de la cama y llegué hasta la puerta. Cuando la abrí, Hazel estaba allí de pie con una mirada ligeramente angustiada en su rostro. Sin decirle una palabra, me dirigí al pasillo y me di vuelta de inmediato para mirar hacia la cocina. Para mi consternación, había un rostro familiar que esperaba no tener que volver a ver nunca más. Era el cobrador de deudas y sus compinches, el antiguo jefe de Caleb. Capítulo 9. Mientras caminaba hacia la cocina, estaba jugando con mi reloj y enviando rápidamente varios mensajes de texto a varias personas seleccionadas. Una vez que terminé, miré al usurero con una mirada desdeñosa y despectiva. ¿Qué haces aquí? Pregunté con frialdad. Era el mismo cabrón de unas semanas antes. Tenía a otros 3 tipos con él. Naturalmente, Caleb no era uno de ellos. Reconocí al menos a uno de los tipos de antes, pero parecía que había contratado a alguien más. Mi comportamiento, naturalmente, lo enfureció, pero mamá habló primero. Cariño, por favor, mamá me lanzó una mirada preocupada, claramente no queriendo que empeorara las cosas. Deberías hacerle caso a tu madre, hijo. Puede que hayas podido pagar el mes pasado, pero aún nos debes. Había esperado que todavía tuviera que lidiar con él. Mizuki había saldado las deudas oficiales de mamá, pero era dudoso que un prestamista como este tipo dejara su negocio en los libros. Naturalmente, había investigado este supuesto préstamo y no era legal en muchos sentidos diferentes. Sin embargo, estas personas tenían recursos y si contratábamos un abogado, nos costaría caro. Incluso si pudiéramos encontrar una manera de luchar contra ello, eran peligrosos y desafiarlos tenía consecuencias de las que la ley no podía protegernos. Mamá había hecho un trato con un diablo y liberarse de su influencia era algo que ella no era capaz de hacer. Mamá había pedido un préstamo porque estaba pasando por una situación realmente difícil. Fue culpa mía. Ella acababa de perder su trabajo y yo terminé teniendo problemas de salud. De repente me empezó a doler el estómago y tuve que ir a urgencias. Tenía problemas estomacales y pensaron que era apendicitis. Resultó ser una úlcera por estrés inofensiva causada por mis exámenes finales, pero eso no impidió que acumuláramos todas las facturas. Todavía debería tener una semana más o menos, respondí enojado mientras pensaba en cómo este tipo nos había explotado en el pasado e incluso había tratado de obligar a mi familia a hacer cosas cuestionables para apaciguarlos. ¿Sí? Esbozó una sonrisa satisfecha. Bueno, parece que nuestras políticas han cambiado recientemente. Los pagos se han adelantado una semana. ¿No recibiste la carta? No lo hicimos. Ah, qué lástima. Llegas tarde. Los recargos por pagos atrasados pueden resultar bastante caros. Di un paso hacia adelante, pero mi hermana extendió la mano y me agarró, atrayéndome hacia su gran pecho y abrazándome con fuerza. Oye, en cuanto te retrasaste en el pago, yo mismo, como prestamista preocupado por ti, vine aquí. Deberías sentirte afortunado de que me haya preocupado tanto. Otro hombre simplemente te permitiría acumular más deuda de la que puedes manejar. Un prestamista decente no nos engañaría para que acumulemos una deuda inmerecida en primer lugar. Una vez más, se estaba presentando como alguien honorable. Podría funcionar con gente estúpida, pero yo sabía que no era así. Tenía una expresión extremadamente amarga en mi rostro, y si mi hermana no me hubiera sujetado, no estaba segura de si habría podido evitar abalanzarme sobre ellos. Me había dado cuenta de que estaba cambiando esto el mes pasado desde que había terminado en el mundo apocalíptico a través del espejo. Era menos tolerante y menos paciente. Había matado en este mundo antes, y no dudaría en matar a estos hombres también. Una vez que los trajera de vuelta al mundo apocalíptico como cadáveres, ya no serían una amenaza para nadie. Ni siquiera consideré el problema con Caleb. Si no te gusta lo que te ofrezco, siempre podemos terminar las cosas ahora. Solo tienes que pagarme lo que me debes. Sonrió. Todo. Me estremecí un poco y mamá aprovechó para hablar. No podemos permitírnoslo. Sin embargo, ¿tendremos más dinero? ¿Cuánto? Interrumpí. Ambos miraron en mi dirección. ¿Cuánto dinero? ¿Para pagar las cosas hoy? Ah, ¿sí? Después de otro mes de intereses, más los cargos por pago atrasado, son $6.718.20, respondió. Los brazos de mi hermana me apretaron y mi madre palideció un poco.
Yo seguí mirándolo con enojo. Después de haber experimentado tanta muerte en ese otro mundo, de haber tenido que matar para sobrevivir e incluso haber sido torturada, no me di cuenta de cuánto había cambiado mi comportamiento. En otro tiempo, tal vez se hubiera reído, pero mi mirada actual hizo que se sintiera un poco incómodo. Antes de que pudiera abrir la boca de nuevo, hablé. Si hoy recibes 6.718,20 dólares, ¿te marcharás? Pregunté en voz baja. El tipo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Los hombres que todavía estaban detrás de él con los brazos cruzados en una pose amenazante también aprovecharon la oportunidad para reír. Mamá me miró con incertidumbre, pero no dijo ni una palabra. Cuando la risa del tipo se apagó y se secó una gota del ojo, me sonrió. Si pagas esa cantidad, entonces habremos terminado y no volveré a molestar a tu familia, a menos, por supuesto, que la señora necesite otro préstamo. Levantó una ceja provocativa hacia mi madre, que se tambaleó ligeramente hacia atrás. Di un paso hacia adelante de repente, soltándome del agarre de Hazel. Ella soltó un grito, ya que esperaba mantenerme en el lugar y no lo logró. Los hombres se pusieron un poco rígidos, pero no me vieron como una gran amenaza. Eso fue útil ya que yo tampoco los veía como tal. Puede que haya habido un momento en el que vi a este tipo como intimidante. Sin embargo, una vez que vivías con asaltantes drogados que asesinaban, violaban y no les importaban un carajo los derechos humanos, este tipo parecía bastante débil en comparación. Cualquier mirada amenazante que me diera se esfumó como agua. Metí la mano en mi bolsillo y arrojé una tarjeta sobre una mesa. Aterrizó con un clic. El hombre frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y la miró. Era la tarjeta negra con el texto dorado Casa de Subastas de Sloe. La miró, pero no la tocó. ¿Qué es esto? Una tarjeta de crédito. Puedes cargar el resto de la deuda en ella, espeté. Técnicamente, la tarjeta solo tenía unos $2.000, que me quedaban de los lotes de diamantes. Había gastado algo de ese dinero, pero todavía tenía la línea de crédito de $10.000. No me preocupaba. Incluso si usaba el crédito al máximo, esos huesos de dinosaurio que llenaban mi digitalizador serían suficientes para conseguir el doble a esa cantidad. Una vez que tuviera ese dinero, sería mi fondo de arranque. Su reacción no fue tan agradable como esperaba. No soy una máquina de tarjetas de crédito, respondió en voz baja. ¿Me estás diciendo que no puedes tomarlo a crédito? No de ti, muchacho. Nos miramos con enojo, pero uno de los hombres le dio un golpecito en el hombro al usurero. Le lanzó una mirada fulminante, pero el hombre se inclinó y le susurró rápidamente al oído. Después de unos momentos, sus ojos se abrieron y luego la sonrisa regresó a su rostro. Volvió a mirar la tarjeta y algo más había aparecido en su rostro. Codicia. ¿De dónde robaste esta tarjeta, chico? No la robé. Parpadeé. Es mi tarjeta. Me acaban de informar que esta tarjeta la entrega a la casa de subastas de Sloe. Cualquiera que tenga una tarjeta así se considera un gran apostador. No hay forma de que un canalla como tú haya podido hacerse con una línea de crédito de ellos. Por lo tanto, la única opción era que la robaras. Eso no es verdad. ¿Estás mintiendo? No lo es. Gritó Hazel a la defensiva. Lo mejor será que tome esta tarjeta yo mismo, para guardarla de forma segura. Comenzó a alcanzar la tarjeta. Espera un momento, no puedes llamarme, empezó a hablar mamá. Su mano estaba cerca de la tarjeta cuando me moví. Golpeé la mesa con un cuchillo, justo delante de su mano, pero delante de la tarjeta. Ni siquiera estaba seguro de cuándo había arrebatado el cuchillo para carne, pero me moví con tanta velocidad y precisión que toda la habitación quedó en silencio. Solté el cuchillo, pero todavía vibró durante varios momentos antes de finalmente asentarse. Me agaché, agarré la tarjeta y la metí en mi bolsillo. El usurero solo pareció recuperarse después de mi acción. Tienes mucho valor, idiota. Voy a... Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Miré mi reloj y asentí. Ya era hora. Eso es para mí, respondí con frialdad. Mamá. La madre, todavía muy conmocionada, se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió. En la habitación entraron 5 hombres. Los hombres que trajo el usurero eran unos tipos rudos. Estaban allí para ser matones, y no para hacer nada bueno. Además, por su aspecto, no provenían de un buen lugar en la vida. Los usureros al menos tenían la ilusión, por delgados que fueran, de parecer hombres de negocios. Estos 5 parecían tipos rudos.
El que estaba delante era Caleb. ¿Qué es esto? Preguntó, abriendo y cerrando la boca como un pez. Ah, vamos, apoyé los nudillos sobre la mesa. Tú eres quien me enseñó esta lección. Este mundo es un lugar donde se mata o muere. Para ganar dinero, hay que hacer lo que sea necesario, ¿no? Capítulo 10. Caleb, me preguntaba a dónde habías ido. ¿Has decidido renunciar a tu vida? El usurero le había lanzado una mirada fulminante a Caleb, con la esperanza de sacudirlo. Caleb se encogió de hombros. Soy un oportunista. Siempre tomo la mejor opción, siempre. El usurero entrecerró los ojos, pero no dijo nada. No importaba si se había convencido a sí mismo de que yo era su mejor opción para una vida mejor o no. No me preocupaba que convirtiera a Caleb. Después de todo, Caleb tenía un collar en el cuello y, si me traicionaba, su cabeza explotaría como una fuente. El usurero finalmente se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cuál es tu intención? ¿Intención? Arqueé una ceja. Naturalmente, es para saldar mi deuda. ¿Lo has traído, Caleb? Sí, jefe, traje todo lo que me pediste. Caleb rápidamente sacó un sobre y me lo entregó. En cuanto lo sacó de sus manos, dejó escapar un suspiro. No fue una sorpresa. Al abrir el sobre, vi $10,000 en efectivo. No era la mayor cantidad de dinero que Caleb había tenido en su mano, pero algo así era un poco diferente cuando tienes una bomba atada al cuello. Si hubiera perdido el dinero, podría haber terminado muerto. Dada la situación, confié en que todo el dinero estuviera allí. ¿Qué es esto? Preguntó el prestamista con sospecha. Supuse que me causarías problemas por tomar la tarjeta, así que seguí adelante y envié a Caleb aquí para sacar el dinero. Fue mucho más difícil de lo que parecía. Tuve que enviarle el dinero por transferencia bancaria, confiando en que él podría recogerlo y traerlo aquí al instante. Naturalmente, también me aseguré de amenazarlo lo suficiente. En cuanto a cómo logré esto en unos pocos minutos y un puñado de mensajes de texto, fue porque también confié en Cecilia. Le permití probar por primera vez Internet, dándole instrucciones estrictas sobre lo que necesitaba que hiciera. Todo salió bien porque llegaron a tiempo con el dinero. Los otros matones no formaban parte de las órdenes, pero fueron un buen detalle, así que simplemente lo acepté. Empecé a sacar dinero del sobre. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par mientras Hazel se quedaba boquiabierta. El usurero me miró contando el dinero con avidez, la codicia brillando en sus ojos. Conté cuidadosamente $6,720 sobre la mesa. La expresión del usurero era algo complicada. Por un lado, era un día de pago. Por otro lado, estaba perdiendo a un cliente al que esperaba seguir torturando. Con un suspiro, extendió la mano para coger el dinero. Lo agarré primero, lo recogí y luego dejé caer el resto de los $10,000, que, si mis matemáticas no me fallaban, sumaban $3,280. El hombre miró confundido la pila más pequeña. ¿Qué es esto? Esos son los $3,000 que te debíamos, más muchos más intereses de los que tenías derecho a cobrar. ¿De 3,000? Su rostro se transformó en una mueca de enfado. Dije que la deuda era de 6,000. 6,720 más o menos, corrijo, agitando la montura que tenía en la mano. Sin embargo, yo digo que la deuda era menor. Cabrón. ¿Acaso valoras tu vida? Esa no es la pregunta correcta, respondí, entregándole el dinero a Caleb. Toma, esa es tu parte. Tú puedes decidir cuánto reciben tus compinches. El usurero se levantó de su silla, pero 5 hombres musculosos lo rodearon de inmediato. 2 por cada guardia. Caleb se sorprendió al principio, pero luego se le dibujó una sonrisa en el rostro y se guardó el dinero en el bolsillo. Caminó detrás del usurero y puso sus manos sobre los hombros del hombre. Siéntate un momento. Hablemos. El rostro del usurero se puso blanco y no tuvo más remedio que volver a sentarse. Su mirada se desvió hacia la pila de dinero. Sé lo que estás pensando. No vas a aceptar esto, respondí, sacando una silla y sentándome. Pero te aseguro que lo aceptarás. Estos hombres se asegurarán de que lo aceptes y no provoques ningún problema, y cuando lo hagan, habrá mucho más de lo que eso provocó. Esta vez, fueron los chicos que vinieron con Caleb los que tenían los ojos brillantes de codicia y emoción. Hicieron crujir sus nudillos, particularmente motivados por la repentina promesa de un día de pago tan grande. El usurero permaneció en silencio por otro minuto, pero finalmente suspiró y extendió la mano para tomar el dinero. Se detuvo con su mano suspendida sobre él y luego me miró.
Está bien, es tuyo. Sin embargo, una vez que lo tomes, se acabó todo. El hombre puso cara de amargura y agarró el dinero. Los dos hombres que se habían unido a él se pusieron de pie lentamente con una mirada ligeramente derrotada y mostraron una expresión de alivio. Si hubiera decidido luchar, probablemente habrían huido. Acosar a mujeres y niños era una cosa, pero no les pagaban lo suficiente para enfrentarse 2 contra 1 a tipos de complexión similar. Mientras se dirigían a la puerta, el prestamista se detuvo y, sin mirar atrás, habló. ¿Por qué? ¿Quieres decir que podría haberte dado la cantidad total que querías y que te habría sido igual, pero en cambio gasté aún más? Lo dije descaradamente. Bueno, es discutible si hubieras dejado a mi familia en paz incluso si hubiéramos saldado la deuda, pero en última instancia no fue por eso que lo hice. Él miró hacia atrás, con un poco de interés. No lo entiendo, se trata de maximizar el dinero. Hiciste algo que te costó más dinero, sin mencionar más esfuerzo. Incluso si les pagas, sigo siendo alguien que nunca estará de tu lado. En algún momento, podría morderte el trasero. Hay cosas que no tienen que ver con el dinero, respondí. Hay cosas que valoro más. El rostro del usurero estaba desfigurado. Había vivido toda su vida persiguiendo cada centavo. No era algo que él entendiera. Yo esperaba lo mismo. No podía ver el panorama general. Por eso era un tipo de poca monta. Nunca llegaría a ser más de lo que era. Por eso no le tenía miedo. Sabía cómo era un asesino, y él no lo era. Era solo un matón que se rendía cuando le convenía. Yo solo lo hice demasiado inconveniente para que me quedara. Finalmente se dio la vuelta y salió del apartamento, acompañado de sus hombres. Caleb había sacado el dinero y lo hojeaba con entusiasmo. Para un tipo como él, incluso si lo repartía con el resto en partes iguales, seguía siendo un sueldo notablemente bueno. Me aclaré la garganta y él me miró. Sus ojos habían cambiado sutilmente. Antes, solo me había ayudado porque temía por su vida. Incluso se había burlado de la idea de que le diera dinero, alegando que no necesitaba mi dinero para el almuerzo. Probablemente se sorprendió mucho cuando de repente le pedí que me entregara $10,000, y esto era solo el comienzo. Ahora me miraba con cierta ansiedad. Eso no sale gratis, dije. ¿Y las otras cosas? Caleb parpadeó y luego asintió. Fue cierto. Hice lo que me pediste. Los papeles también están en el sobre. Ah, ¿sí? Miré dentro y, efectivamente, había varios papeles e incluso un documento de identidad mío. Bien. ¿Hay algo más, jefe? No. Te llamaré si necesito algo, respondí, sacando una de las hojas de papel y leyéndola para mí misma hasta que me di cuenta de que todavía estaba allí de pie. Vete a la mierda. Sí, jefe. Prácticamente saludó antes de agarrar a los otros hombres y dispersarse de nuestro apartamento. La puerta se cerró y nuestro apartamento volvió a la normalidad. No llegué muy lejos antes de darme cuenta de que había otros ojos sobre mí. Guardé el periódico para leerlo más tarde y, en su lugar, miré a mi madre y a Hazel, que me miraban con los ojos muy abiertos. Había hecho muy poco para ocultarles cosas en ese momento. Por otra parte, había estado ocultándoles muchas cosas últimamente. Sabía que les molestaba, pero tampoco tenía ninguna respuesta que pudiera satisfacerlas. ¿Qué? Pregunté de todos modos. Cariño, dijo mamá, con aire inseguro. Por favor, dime la verdad. ¿Estás vendiendo drogas? Mamá. Hazel le lanzó una mirada horrorizada antes de que pudiera decir algo. Bueno, me dio esa pastilla y ahora están todos esos hombres rudos. ¿De dónde sacó el dinero? Aún así, respondió Hazel haciendo puchero, aunque me miró de reojo con incertidumbre. Estaba en una situación complicada. La única manera de salir de esta era encontrar una explicación brillante. Tendría que explicar el comportamiento extraño, el acceso repentino al dinero y los matones de la calle. Lo pensé mucho antes de abrir la boca y explicarlo. Mizuki. ¿Eh? Todo es gracias al aprendizaje. La boca de mamá se cerró. Tosí y me puse de pie. A propósito, tengo otras cosas que hacer. Cariño. Mamá, no tienes por qué preocuparte demasiado. Las cosas van bien. Muy pronto, tal vez pueda cuidarte a ti en lugar de que sea al revés. Me incliné hacia adelante y la besé en la frente antes de girarme hacia la puerta. ¡Ah! Gritó Hazel, lo que me hizo detenerme y mirar hacia atrás. ¿A dónde vas? Necesito ver a una chica sobre un dinosaurio.
Parece que cuando decía la verdad estaban menos convencidos que cuando decía mentiras. Fin del capítulo 10. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.